Un saludo a todos los estudiantes del Liceo Campestre. En este video vamos a presentar la guía propuesta para el grupo 9A, la materia Social Studies, y empezamos con el componente de Colombia. Básicamente en este componente nos familiarizamos con los objetivos del milenio, que son una serie de prioridades establecidas para el conjunto del planeta. Entonces, básicamente, esto busca que las naciones se organicen y se articulen para lograr, por ejemplo, entre otras, la reducción de la pobreza extrema, a, o establecer medios de cooperación que permitan alcanzar estos objetivos. También podemos ver que la alfabetización es un componente importante. Entonces, digamos que ya definidas, se buscan estrategias para llevarlas a que sean una realidad. También vemos que pues a veces proponen como que otra medición del crecimiento económico, no tanto en términos del PIB, de qué tanto crece la economía, la producción en bienes y servicios o materias primas, sino más en términos de redistribución, de educación y de políticas públicas que permitan llevar un mayor bienestar al mayor número en la población de cada país. Después de esto tenemos el segundo componente que es el de historia. Entonces vamos a ver acá el inicio del siglo XX. Básicamente se contextualiza con una medición que comienza con la Primera Guerra Mundial en 1914. Vemos que avanzado este evento en la historia también se da la Revolución Rusa, de la cual ya hemos tenido oportunidad de indagar en la clase. Observamos también el papel del imperialismo en su expresión europea, también ya después en otro momento asiática y estadounidense, digamos, no tanto como la apropiación de terrenos, pero sí como el proceso de afianzamiento de una serie de relaciones económicas, políticas y en general de comercio internacional y de relaciones internacionales que este país logra desarrollar en ese siglo, en el siglo XX. Bueno, también es importante nombrar que la revolución industrial a comienzo de este siglo permitió generar como que las tecnologías, las condiciones para que ese imperialismo pues lograra articularse y fuera el medio por el cual los países europeos se abastecieran de materias primas. Entonces, digamos que su industria demandaba esas materias primas y se encontraron en las colonias. Entonces eso permitió darle como que una propuesta más clara al pensamiento o a la propuesta imperialista de estas naciones europeas. También el término de nación refiere a un proceso que en el siglo XX llega a expresarse de manera más clara y contundente, los nacionalismos. También vemos que pues el capitalismo, el comercio internacional de bienes y servicios es el contexto en el cual se recrea este fenómeno. Em, eh, Al llegar estas potencias europeas al continente africano, plantean unas fronteras que no necesariamente corresponden a la realidad cultural de los pobladores de este continente. Entonces, pues vemos que también eso va a llegar a crear conflictos en el momento de iniciar la descolonización de este continente. Bueno, también vemos que hay unas competencias entre naciones europeas para lograr el dominio de estos territorios y asegurar su abastecimiento de materias primas. Esto también obviamente, o no obviamente, esto también muestra o presenta unas, unos matices en la cultura, en el discurso, que buscaban eso, propagar la idea imperialista de que una nación estaba, digamos, autorizada a ejercer dominio sobre otra. La Primera Guerra Mundial, que entonces no se conocía como la Primera Guerra Mundial, sino la Gran Guerra, fue un fenómeno bélico que tuvo como resultado la reconfiguración del mapa
político, no solo de Europa, sino de otras latitudes. La Revolución Rusa, como ya lo nombrábamos, también fue un fenómeno que se dio en este contexto. El Tratado de Versalles fue un tratado que básicamente culpó a Alemania de haber iniciado la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que fundamentó o, digamos, dejó sembradas las... mm, sí, dejó las bases para lo que sería un futuro conflicto europeo en la Segunda Guerra Mundial. Dejó cimentado digamos, esas insatisfacciones por parte de algunos países. Y su sensación de haber sido injustamente culpados de haber tenido toda la responsabilidad del conflicto y de sus consecuencias. Mm, Se quiso fundar la Sociedad de Naciones, que es un antecedente de las Naciones Unidas, precisamente para evitar que un conflicto de esta escala y de esta naturaleza pudiera llegar a presentarse de nuevo en el futuro. Ya, pues, la historia nos mostraría que en realidad no fue posible, no evitó la Segunda Guerra Mundial. También es importante nombrar la crisis del 29, que fue un antecedente de crisis económica financiera en el mundo y que, digamos, agudizó situaciones complejas de acceso a recursos básicos, alimento, techo, entre otras, para naciones que se vieron afectadas por la Primera Guerra Mundial. Hay un ejemplo, hay un video propuesto que habla acerca de la descolonización india y el papel que, digamos, tuvo el liderazgo de Gandhi, su propuesta de la no violencia. Eso para contextualizar un poco esos fenómenos de descolonización y de cómo pues también las potencias pretendían cimentar o hacer ejercer su autoridad en naciones más allá de las fronteras de donde provenían. El tercer componente es geografía, entonces en este básicamente abordamos la descolonización de Asia y de África. Entonces es interesante ver cómo, sí, por ejemplo, a través de la independencia de India, de la independencia de los países africanos, eh, se establecen eh, puntos transversales que nos permite identificar este proceso como el de reivindicación política de soberanía, es decir, de ser autodeterminados, no depender de una metrópoli europea para gestionar el territorio y administrar, digamos, la geografía que les es propia a cada una de estas naciones. Después también podemos ver el proceso de industrialización de Japón, que después le permitiría establecerse en varias locaciones de Asia como China, Corea, entre otras. También vemos el proceso de China, que es muy interesante porque pues dada la agresión japonesa y una serie de elementos adversos como fueron desórdenes políticos, hambrunas y guerra, se da esta rivalidad entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino. Entonces vamos a ver que el Partido Comunista Chino, más allá de que propusiera el comunismo como bandera, logró logísticamente articularse a las necesidades de la población y así pues lograr afianzar un poder político que más tarde se consolidaría de la declaración de la República Popular China. Mm, eh, bueno, para terminar,
vamos a ver el componente de Social Studies. Ahí vemos a Colombia a principios del siglo XX. Para el componente anterior vamos a explorar unos videos en los que vemos como dos especificidades geográficas, China continental y Taiwán, se abrogan ambas la titularidad de ser China. Y vemos cómo esto se remonta, digamos, a la disputa entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino, que básicamente se vio circunscrito en exclusividad a la isla de Taiwán. Ahí se refugiaron los seguidores del Partido Nacionalista Chino. Y pues desde entonces han habido diferentes diferencias que no se han logrado, digamos, aclarar del todo. Bueno, entonces ya con el componente de Social Studies, Colombia en el siglo XX, pues básicamente vemos que la Constitución de 1886, que estableció el centralismo, rompió con el federalismo con los Estados Unidos de Colombia y estableció la República de Colombia centralizada. Es un antecedente para comprender el siglo XX en Colombia. Vemos que la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1903, también tuvo como antecedente esta constitución en cuanto los liberales quisieron contrarrestar lo que había sido declarado en la constitución de 1886, siendo federalistas acérrimos como lo eran. También vemos cómo se separa Panamá, cómo Estados Unidos juega ahí un papel y finalmente qué movimientos de la política interna permitieron que el papel de Estados Unidos pudiera haber llegado a desempeñar el papel que desempeñó. Entonces, bueno, finalmente se separa Panamá por la suma de sus eventos que se produjeron a nivel local, pero también a nivel internacional con la injerencia de Estados Unidos. También analizamos la misión Kemmerer, que pretendía pues traer una lista de expertos para establecer mejores prácticas administrativas y fiscales, es decir, recolección de impuestos. Se establece como los 20 fueron un periodo de paz, un periodo de abundancia, de bonanza, pero que no se supo gestionar dada la precaria administración que existía en ese tiempo. Entonces esta misión pretendió ponerle solución a esto y pues estos expertos venían, digamos, de la experiencia de Estados Unidos y en gran parte pretendieron copiar el modelo de Estados Unidos a Colombia sin necesariamente entrar a analizar las especificidades de las necesidades de la población colombiana en ese tiempo. Bueno, entonces vemos que una bonanza, pero una mala administración. Entonces, pues eso fue también un telón de fondo en el que se dio la industrialización del país. Vemos cómo el café empezó a tener importancia para las finanzas del Estado y también vemos cómo la masacre de las bananeras nos permite entender cómo era el equilibrio de poderes, cómo se manejaba la administración en ese tiempo y cómo se entendía, digamos, la función de la administración de los diferentes gobiernos. Bueno, es importante analizar este periodo histórico porque nos explica cómo llegamos hoy en día a la situación en que nos encontramos. Y bueno, simplemente quiero invitarlos a consultar los videos que han sido compartidos en la plataforma. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios o por medio de la plataforma y con gusto profundizaremos o responderemos las inquietudes que surjan. Muchas gracias por haber visto el video. Que tengan feliz día.